Buen día. En el video previo analizamos paso por paso el método K-Medias para entender cómo funciona y por qué las ideas en que se basa son muy útiles en aprendizaje automático. Sin embargo, como adelantábamos en ese video, no es usual aplicar el método de manera manual. No es práctico en casos reales. En su lugar, se puede programar el algoritmo para que los pasos se realicen básicamente de forma automática. Mejor aún, muchas plataformas, entre ellas R, ofrecen métodos que funcionan como caja negra y solamente tenemos que aplicarle una función a nuestros datos y el resultado es el del proceso completo de agrupamiento por K-medias. Bienvenidos a este nuevo video del curso Inteligencia Artificial basada en datos. En esta ocasión vamos a explorar el uso de K-medias en un caso más complejo e interesante para fines de negocios, usando el conjunto de datos marketing del paquete Datarium, disponible de manera pública y que es muy útil para pruebas. Comencemos. El paquete Datarium de R es una herramienta diseñada por Albocadel Casambara con el fin de proporcionar conjuntos de datos de ejemplo que puedan utilizarse en ejercicios de análisis de datos y que forma parte del repositorio Datanovia. Datarium incluye a la fecha de redacción del guión de este video, enero de 2025, 17 conjuntos de datos de diversas áreas, como pueden ser Titanic.row, que contiene datos ficticios de supuestos pasajeros del Titanic, su edad, sexo y si sobrevivieron al desastre. Otro conjunto de datos es Weight Loss, que presenta datos sobre la pérdida de peso en diferentes grupos de personas. También hay datos sobre satisfacción laboral, depresión y solía haber un conjunto de datos ficticios sobre índices de criminalidad en diferentes regiones, que fue eliminado. Nosotros utilizaremos la base de datos marketing, que contiene datos relacionados con los presupuestos de publicidad en diferentes medios y las ventas resultantes. Estos datos, recordemos a lo largo de todo el video, son ficticios. Se generaron artificialmente 200 renglones de datos que pudieran interpretarse como las inversiones en publicidad de una misma empresa a lo largo de 200 periodos o como las inversiones de 200 campañas de diferentes empresas. Siempre la última variable, sales, es el resultado de la campaña en las ventas. Para realizar nuestro ejercicio, utilizaremos una libreta de R. Recordemos que para crear una libreta de R, utilizamos la opción R Notebook dentro del submenú New File, ya sea desde el menú File de la barra de menú principal o desde la barra de herramientas en el botón con un signo más y un rectángulo en blanco. Y como buena práctica, empezamos guardando el archivo con un nombre adecuado. En este ejemplo, simplemente utilizo marketing.rmd. Aquí podemos empezar a agregar la información a nuestro reporte. Empezaremos modificando el encabezado del documento y agregando una descripción del problema. Observen que estamos utilizando el editor visual para facilitarnos el trabajo. Si generamos la visualización del reporte en HTML, por ejemplo, obtenemos esta salida, que no es muy agradable. Vamos a mejorarle un poco. Lo que haremos a continuación es agregar una celda ejecutable en R. La opción Executable Cell del menú Insert en la barra de herramientas del editor visual nos permite crear varios tipos de celdas de código. Escogemos la opción R. El editor nos agrega un elemento especial con unos elementos activos a la derecha de la celda que nos permiten ejecutar el código. Y al inicio del bloque, a la izquierda, un solo elemento, que ya es una forma de código. En este caso, un conjunto de directivas al intérprete escritas entre llaves que le indican cómo manejar el código principal del bloque. En este caso es solo una R, que indica al intérprete que el código que se utilizará es en lenguaje R. Sin embargo, en este momento utilizaremos la celda para personalizar la forma en que queremos que se presente el título de la página. Para ello haremos los siguientes cambios. Aquí hemos agregado a la imagen indicadores auxiliares de líneas de código para ayudar en la explicación. El uso de líneas de código es una práctica común en ambientes de programación. De hecho, si nos pasamos al editor de código fuente, source, veríamos nuestro archivo de esta manera. Por claridad
y para mantenernos dentro de nuestro bloque de código, continuamos en el editor visual y con nuestros números de línea auxiliares. En la línea 1, modificamos la directiva del tipo de lenguaje que, como decíamos, debe ir entre llaves, en este caso especificando que el lenguaje que utilizaremos es CSS, un lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la presentación visual de documentos escritos para páginas web. Adicionalmente, agregamos separado por una coma la directiva echo igual a false, que especifica que no queremos que se visualice en la página la celda con el código, es decir, que quede oculta. Si omiten la directiva echo o cambian su valor a true, siempre en mayúsculas, verán la diferencia. La línea 2 no contiene nada, es solo para separar las directivas anteriores del código principal. En la línea 3 se inicia un bloque de instrucciones. El bloque está delimitado por llaves, es decir, empieza en la llave de la línea 3 y termina en la línea 6 con la llave cerrada. H1.title especifica qué estilos deben aplicarse a los elementos H1 de la clase title. No nos detendremos más aquí porque la explicación completa requiere un pequeño curso de CSS. Solo diremos que H1 es el tipo de texto principal en una página web y title es el mismo elemento definido en el encabezado. Después de la llave aparece un texto que especifica cómo se desplegará el título. Este texto es un comentario, no es una instrucción para realizar una tarea, no es propiamente código. Estos comentarios están dirigidos a las personas que leerán el código, para que sepan por qué se está agregando un elemento o un determinado valor. Pero el intérprete hará caso omiso de todo lo que escribimos entre diagonal asterisco y asterisco diagonal. La línea 4 establece el tamaño del texto, solo para los elementos H1 del título. Y nuevamente agregamos un comentario. Y la línea 5 establece el color del texto, también solo para H1. Aquí seleccionamos el color Dark Cyan, es decir, verde azulado oscuro. Pero pueden encontrar otros colores buscando en cualquier motor de búsqueda de un navegador algo como colores en HTML. También puede utilizarse el código hexadecimal que viene debajo de cada nombre en esta página, pero otra vez no entraremos en detalle en este video. Y la línea 6 cierra el bloque de código, como habíamos dicho antes. Ejecutamos nuevamente la libreta y el resultado es este. Si comparamos con el resultado anterior, observamos una presentación más sobria al reducir el tamaño del título, además de la personalización que hemos logrado cambiando el color de texto. A continuación, agregamos otro bloque de código R. En este caso, mantenemos la directiva del lenguaje. Solo agregamos la instrucción echo igual a false para ocultar la celda en el reporte. Utilizaremos esta celda para configurar el ambiente. Por lo pronto, cargaremos las bibliotecas que necesitaremos, que son Datarium, para tener acceso al conjunto de datos marketing, y FactoExtra, que contiene funciones para agrupamiento. Observemos que aquí los comentarios se especifican de diferente manera, utilizando el símbolo de numeral, almohadilla o gato al inicio del texto de comentario. A partir de ese símbolo, todo el texto hasta el final de la línea es ignorado por el intérprete. Si ahora ejecutamos el código, podemos obtener una serie de mensajes de error que se deben a la falta de las bibliotecas Datarium y FactoExtra, a no ser que ya las hayan instalado. Y tendremos también un mensaje de advertencia. Un mensaje de advertencia significa que algo parece estar mal, hasta donde el intérprete puede identificar. En este caso, por ejemplo, sabe que dos bibliotecas, Datarium y FactoExtra, no están instaladas, pero pudiera ser que alguna función más adelante las instale. Entonces pudiera no haber consecuencias. Un mensaje de error significa que definitivamente algo está mal. En este caso, se nos advierte que las bibliotecas no fueron instaladas antes de que se les requiriera.
Este error es de un tipo que llamamos error en tiempo de ejecución, es decir, un error que se va a detectar hasta que ejecutemos el programa. En realidad, en el caso de lenguajes no compilados como R, todos los errores pueden considerarse técnicamente como de este tipo. De cualquier manera, es algo que no queremos que le ocurra al usuario. La mayoría de ellos solo opinarán que nuestro código no funciona. Para resolver este problema, agregamos algunas instrucciones a nuestro código. La primera instrucción, en la línea 5, define la dirección web del repositorio oficial y más completo para descargar R y sus paquetes. Además de este servidor, existe una multitud de servidores espejo. Cualquiera de ellos se puede utilizar, siempre que sea confiable. Las instrucciones en las líneas 8 y 9 solicitan la instalación de los paquetes Datarium y FactoExtra. Si ahora ejecutamos otra vez la libreta, el código se ejecuta correctamente. Sin embargo, el resultado no es agradable. La instalación y carga de las bibliotecas ha dejado mensajes en el reporte de salida. Para evitar estos resultados desagradables que serán vistos por los usuarios, agregamos un par de instrucciones útiles. Lo primero que hacemos es hacer una llamada a la función sync en la línea 4 del bloque. Esta función recibe un argumento que debe ir dentro de los paréntesis. En este caso le estamos pasando el argumento /dev /null. /dev /null es un archivo especial en sistemas Unix o Linux, o en Mac que usa un sistema basado en ambos. Este archivo descarta todo lo que se le envía. En sistemas Windows no existe la misma estructura de archivos y no existe en particular /dev /null. En su lugar utilizamos el argumento NUL. Este archivo especial funciona igual que /dev /null en sistemas Unix, es decir, descarta todo lo que se le envía. Suele escribirse en mayúsculas, pero dado que Windows no distingue entre mayúsculas y minúsculas, puede escribirse en minúsculas o con cualquier combinación en mayúsculas y minúsculas. Ese es el único cambio que se requiere para que el ejemplo se pueda ejecutar en Windows. Regresemos a nuestro código en la Mac. Aunque /dev /null debe descartar todo lo que se le envía, aún puede dejar pasar algunos mensajes, particularmente de instalación. Así que utilizaremos un proceso redundante. En la línea 7 del bloque de código, mandamos llamar la función suppressMessages. Esta función recibe como argumento la instrucción o conjunto de instrucciones de las que debe eliminar los mensajes. Cuando se le pasa como argumento más de una instrucción, estas deben encerrarse entre llaves. Dentro de estas llaves, agregamos todas las instrucciones para cargar las bibliotecas, puesto que ya las tenemos escritas. Lo único que hemos hecho es recorrer las instrucciones siguientes un par de espacios. Esta operación suele hacerse con la tecla Tab o de tabulación del teclado o simplemente agregando ese par de espacios con la barra espaciadora. El uso de indentación de las instrucciones en R no es forzado, como sí lo es en otros lenguajes, incluso en el lenguaje de configuración YAML, que debemos utilizar en las libretas de R, o en Python, que es el principal lenguaje actualmente para ciencia de datos. Sin embargo, es una práctica muy recomendable para mejorar la legibilidad del código. En este ejemplo, el uso de indentación nos ayuda a ver qué instrucciones forman parte del argumento de suppressMessages, que son todas las instrucciones con la misma indentación. Formalmente, el argumento de la función termina cuando se cierra el paréntesis de la función, aunque en este caso antes cerramos las llaves que encierran las instrucciones que le hemos pasado a suppressMessages. Esta función debe suprimir todos los mensajes, pero también deja pasar algunos, particularmente durante la descarga de paquetes. Finalmente, en la línea 21, utilizamos nuevamente la función sync, pero ahora sin argumento para restaurar la salida a su valor por omisión. Volvemos a ejecutar el código y obtenemos la salida limpia que deseamos.
sin mensajes de instalación. El problema hasta aquí es que cada vez que ejecutamos la libreta, se vuelven a reinstalar las bibliotecas. Esto tiene un par de inconvenientes. Uno de ellos es que los cambios en las nuevas versiones de las bibliotecas pueden no ser compatibles con nuestro código, y particularmente si lo debe utilizar un tercero, puede quedar inutilizable. El segundo inconveniente es que cada vez que se ejecute la libreta, se vuelven a instalar las bibliotecas, lo cual implica conectarse al sitio de R y descargar los archivos correspondientes, lo cual puede ser costoso en tiempo y datos, si no se cuenta con una conexión adecuada. Entonces haremos algunas modificaciones al código, desde la línea 13 a la línea 18, que son las responsables de cargar los paquetes. La modificación quedaría de esta manera. Lo primero que hicimos fue reacomodar las instrucciones para que la instalación de cada paquete y la carga de la biblioteca correspondiente queden juntas, como se destaca aquí para Datarium, y en las líneas 19 a la 21 para Facto Extra. Ambas instrucciones para cada biblioteca las metimos dentro de lo que llamamos un bloque if. Este bloque inicia con la palabra if, una función que recibe un argumento que debe tomar el valor de cierto o falso, dependiendo de la expresión que le pasamos entre paréntesis, a la que llamamos la condición. Si la condición es cierta, se ejecuta el código dentro de las llaves, al que llamamos el código condicionado. Si la condición se evalúa como falsa, entonces el código condicionado se pasa por alto, es decir, no es ejecutado. El flujo de instrucciones en un bloque if se representa de la siguiente manera. De acuerdo con este diagrama, cuando el intérprete llega al bloque if, verifica si se cumple la condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el código condicionado y después se continúa con el código siguiente. Si la condición no se cumple, entonces el código condicionado es ignorado y se procede directamente al código siguiente. En nuestro caso, el código condicionado consta de las instrucciones install packages y library, que ya conocemos. La condición es un poco más complicada de explicar. Observemos que la condición empieza con un signo de cierre de admiración. En R, este signo representa la negación lógica. Su función es invertir el valor de verdad de lo que sigue. En este caso, lo que sigue es require Datarium. Require Datarium verifica si el paquete Datarium ya está instalado y cargado en la sesión actual de R. Si el paquete está disponible, Require carga la biblioteca y devuelve true. Si no está disponible, devuelve false. Pero el signo de admiración invierte el valor de verdad de lo que sigue. Si el paquete Datarium está disponible, la función require carga la biblioteca y regresa true. El valor se invierte por el signo de admiración y la función if recibe como argumento el valor false, así que no ejecuta las instrucciones del bloque. La biblioteca ya está instalada y fue cargada por require, así que las instrucciones del bloque ya no son necesarias. Por otro lado, si el paquete no está disponible, entonces require no puede cargar la biblioteca y regresa false. La función if recibe como argumento el valor inverso, true, y procede a ejecutar el bloque. Instala el paquete y carga la biblioteca. De esta manera hemos evitado el error en la carga de la biblioteca y no es necesario estar descargando el paquete cada vez que ejecutamos la libreta. Si ustedes ejecutan ambos códigos, observarán un cambio en la velocidad con que se obtienen los resultados. El bloque if para Facto Extra funciona de la misma manera. En este punto ya tenemos accesible la colección de conjuntos de datos de Datarium. Entonces cargamos los datos del conjunto marketing, con los que trabajaremos en este ejemplo, y los designamos con el nombre data_marketing, para poder accederlos fácilmente. Ahora ya estamos razonablemente listos para explorar los datos. Para iniciar el análisis de los datos, agregamos otra celda de código R, después del texto descriptivo que ya teníamos. Aprovechamos antes para embellecer un poco ese texto descriptivo. Lo primero que hemos hecho es agregar títulos de sección utilizando tipo de texto header tree.
También pusimos en cursivas los nombres de componentes, en este caso el conjunto de datos marketing del paquete Datarium. Los encabezados en la lista de viñetas, que corresponden a las variables a utilizar, las hemos escrito en negritas para resaltarlas y distinguirlas de su descripción. Observemos también el elemento en rojo con las letras BR entre corchetes angulares. Este elemento es una etiqueta de HTML. Es una abreviatura de la palabra break y especifica que hay que romper la línea, es decir, introducir un retorno de carro. Dado que no hay texto en esa línea antes de la etiqueta BR, simplemente obtendremos una línea en blanco antes del título de sección. Las etiquetas HTML no aparecen en la salida. Con estos cambios volvemos a generar el reporte y el resultado es más atractivo, más profesional. Continuemos con el código R para analizar los datos. Recordemos que, como ya vimos en un video previo, el primer paso en la metodología CRISP-DM es comprender el negocio. Lo que hacemos vagamente en este ejemplo con la descripción del origen de los datos en la introducción de nuestro reporte. El siguiente paso en CRISP-DM es la comprensión de los datos, una tarea que en realidad ya iniciamos también en la breve introducción, particularmente al describir las variables. Lo siguiente que haremos para comprender la naturaleza de los datos es darles un vistazo, una mirada superficial, para ver qué aspecto tienen. Para ello utilizamos la instrucción head. Esta función nos arroja por omisión los primeros 6 datos en el conjunto. Aunque ya lo sabíamos, porque lo investigamos durante la comprensión superficial del negocio, podemos observar aquí que los datos están estructurados en 4 columnas, que corresponden a 4 variables: YouTube, Facebook, Newspapers y Sales. Las 4 variables son de tipo flotante, es decir, valores con decimales. En particular, son valores tipo DBL, que es una abreviatura de double, por doble precisión. Este tipo de datos utiliza valores y realiza operaciones con mayor precisión que los valores flotantes de precisión simple y con un rango de posibles valores superior, por lo que es el tipo de dato utilizado por omisión en R, para valores de punto flotante. Fuera de eso, no tenemos más información ni podemos deducir nada más de los datos. Podemos aumentar el número de renglones mostrados agregando un segundo argumento en la función head. Aquí, por ejemplo, solicitamos los primeros 10 renglones. Antes de continuar, hagamos un pequeño paréntesis para prestarle atención a este botón que nos permite ejecutar el código en la celda individual. Si lo presionamos, obtendremos el resultado del código de esa celda en la propia celda, aunque no actualiza la salida en el reporte. Para actualizar el reporte hay que volver a utilizar la opción adecuada en el menú KINIT. Sin embargo, ejecutar el código de una celda es muy útil para ir ajustando nuestro código sin tener que actualizar todo el reporte, lo cual es particularmente útil cuando se trata de un proceso extenso con muchos datos. Otras formas de explorar un subconjunto de datos es con el comando tail, que despliega los datos al final del conjunto. De manera similar que con head, la función tail despliega por omisión los últimos 6 renglones, o el número que especifiquemos. También podemos utilizar la instrucción slice de la biblioteca dplyr para mostrar un subconjunto arbitrario de renglones. Por supuesto, moveríamos la instrucción library dplyr a la celda de configuración con la carga de las otras bibliotecas. De cualquier manera, es poco lo que puede deducirse al observar unos cuantos renglones de un conjunto de datos, por lo que típicamente no usaremos esta opción. La ciencia de datos se basa en generar nuevo conocimiento a partir de los datos, es decir, sintetizar los datos para generar indicadores generalizados. Una de las herramientas más simples en R es la función summary. Esta función arroja una serie de medidas estadísticas y de estructura de los datos. Estos estadísticos se presentan en una tabla con una columna para cada variable.
Las columnas muestran, para el caso de variables numéricas, los 6 estadísticos básicos, los valores mínimo y máximo de cada variable, el valor promedio, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. El valor mínimo es el percentil 0. El primer cuartil o percentil 25 marca el valor debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. La mediana o percentil 50 indica el punto medio de los datos, donde el 50% de los valores son menores y el otro 50% son mayores. De la misma manera, el tercer cuartil o percentil 75 es un valor tal que el 75% de los datos es menor que él. Y el percentil 100 es el valor máximo de los datos. Aunque esta información ya es útil matemáticamente, la función summary nos arroja una tabla sin referencias que nos permiten evaluar rápidamente los resultados y la presentación no es muy agradable. Recordemos que el objetivo de un proyecto de ciencia de datos es que el resultado le sea de utilidad al cliente en su proceso de toma de decisiones. Y si el reporte no es fácil de leer, no es de gran utilidad para el cliente. Entonces, antes de continuar el análisis de los datos, vamos a embellecer otro poco nuestro reporte. Lo primero que haremos será instalar la biblioteca Pander en el mismo bloque donde estamos manejando la carga de bibliotecas. Recuerden, es una buena práctica mantener departamentalizadas las actividades siempre que se pueda. La biblioteca Pander es un paquete de R diseñado para formatear y presentar resultados estadísticos y tablas de manera clara y atractiva, especialmente para su uso en informes reproducibles. Este paquete es particularmente útil para trabajar con libretas de R. A continuación, pasamos el resultado de summary a la función Pander. Si ahora ejecutamos nuevamente la libreta, obtenemos una salida más agradable y sobre todo más legible. La función Pander puede recibir argumentos adicionales para mejorar la salida. Por ejemplo, agregar una descripción a la tabla o cambiar el nombre de las columnas en lugar de utilizar los nombres por omisión que vienen en el conjunto de datos y que pueden ser crípticos, o en este caso en un idioma extranjero, como newspaper o sales. Pander aún permite otras modificaciones a la presentación de las tablas, siendo así una herramienta útil y poderosa para quienes trabajan en la generación de reportes reproducibles en R. Proporciona un formato limpio y personalizable para resúmenes estadísticos y tablas, lo que lo hace ideal para entornos como las libretas R o LaTeX. Sin embargo, lo que se puede hacer es un tanto limitado. Para crear tablas más complejas o utilizar gráficos más avanzados, es necesario complementarlo con otros paquetes. Ahora que ya nos sentimos cómodos con la presentación, continuemos con el análisis de los datos. El siguiente paso será detectar cuántos valores faltantes hay en el conjunto de aprendizaje, lo que ya corresponde a la fase de preparación de los datos en CRISP-DM. Recordemos que en esta fase se realizan todas las actividades necesarias para generar el conjunto de datos final que se utilizará para alimentar los modelos partiendo de los datos originales. Dado que los datos son sintéticos, esta fase será muy simple. A continuación, entonces, agregamos algunas líneas de código a nuestra celda. Observemos primero que hemos agregado un texto descriptivo a la celda de código R. Esta es una buena práctica para identificar rápidamente qué tareas hacemos en cada celda de código. El término en inglés chunk es muy común y se lo encontrarán con frecuencia en contextos técnicos, incluso en español. Analicemos el código nuevo. Hemos agregado un nuevo block if, cuya instrucción a resaltar es is.na data marketing. Esta instrucción regresa un conjunto de datos con la misma estructura que el conjunto de datos original, pero en la que cada posición de la tabla tiene un valor de verdad, dependiendo de si la variable correspondiente tiene algún valor o está en blanco, o señalada como nulo. En nuestro caso, todos los valores son false, es decir, no faltan valores. Sum, por su parte, hace la suma de todos los valores true. Esto es posible dado que en R
el valor lógico true se convierte automáticamente en el número entero 1 cuando se usa dentro de una operación matemática. De forma similar, false se convierte en 0. Entonces, la suma nos dará como resultado la cantidad de valores faltantes. En caso de haber valores faltantes, es decir, si la suma es mayor a 0, debe realizarse una evaluación más detallada del problema y realizar la limpieza de los datos, siempre que sea posible. En nuestro caso, por ser datos artificiales, estos fueron creados sin valores faltantes y la suma será 0. De manera que no tenemos que hacer nada, solo dejaremos un comentario. Otro problema que pueden presentar los datos es que tengan muy diferentes rangos de valores, como es un tanto el caso aquí. En las estadísticas que arroja Summary, podemos observar que si comparamos el presupuesto dedicado a YouTube con el presupuesto destinado a Facebook, hay una diferencia notable en el rango de valores. Mientras que el presupuesto para YouTube va de 0.8 hasta 355.68, el presupuesto para publicidad en Facebook va de 0.36 a 136.80, con todas las cantidades en miles de dólares. Y la diferencia es mayor cuando comparamos contra las ventas. ¿Por qué es importante esta diferencia de rangos? Porque para agrupar los datos, recordemos que mediremos sus distancias a los centroides. Y eso consiste básicamente en evaluar las diferencias en cada columna y sumarlas. Entonces, si los valores de una variable son muy grandes en comparación con los de las demás variables, esa variable determinará de mayor manera la distancia. Si por el contrario sus valores son muy pequeños, otra vez en comparación a los de las otras variables, su aportación a las distancias puede quedar opacada. Y en la mayoría de los casos eso no es deseable. Lo que hacemos para resolver ese problema es redimensionar o escalar los datos. Veamos cómo. Aquí hemos agregado el código entre las líneas 13 y 20, además de la 12 para dejar una línea en blanco. El código de la línea 16 a la 20 es el mismo que de la 3 a la 7. En ambos casos mandamos imprimir las estadísticas de los datos de aprendizaje, solo que en el segundo caso mandamos imprimir los datos ya escalados. Entonces, el código realmente nuevo se reduce a la línea 14. La función scale en R se utiliza para centrar y o para escalar las columnas de un conjunto de datos. Por omisión, la función toma cada dato, le resta la media de la columna, es decir, centra los datos alrededor de 0 y divide por la desviación estándar, es decir, escala los datos de acuerdo con su dispersión. Si generamos nuevamente el reporte, obtenemos esta salida. Observemos que los datos ahora tienen rangos de variación más parecidos entre sí en todas las columnas. Por supuesto, estos datos no son útiles para el cliente. Un promedio de inversión de $0 o una inversión negativa no tiene sentido de negocio. Estos datos modificados son útiles para los cálculos y en este caso para mostrarles a ustedes el efecto del escalamiento de los datos, pero típicamente no los mostraremos en el reporte final. De manera que solo agregamos la instrucción de la línea 14 a nuestro código. Con eso estamos listos para pasar a la siguiente fase, que es la de modelado. En la fase de modelado se eligen y se prueban diversas técnicas de análisis profundo de los datos, típicamente de reconocimiento de patrones, clasificación y predicción. En este ejemplo, el modelado de los datos consistirá en identificar los grupos en que se distribuyen los datos. Lo primero que haremos será estimar el número de grupos convenientes para modelar los datos. Pero recordemos que esta tarea es muy subjetiva y depende de lo que el cliente esté buscando. También observemos que a diferencia del ejemplo en el video previo, donde teníamos solo 2 variables, aquí tenemos 4, lo que significa que no podemos graficar los datos para ver cómo están distribuidos. Necesitaríamos una gráfica de 4 dimensiones. Entonces necesitamos generar indicadores globales. En este caso, utilizaremos el método del codo que genera una gráfica que nos permite seleccionar un valor adecuado de K, dicho así entre comillas.
Para ello agregamos otra celda de código R. Aquí hemos etiquetado esta nueva celda como estimación de clústeres. Agregamos el código para generar la gráfica de codo, que nos permitirá estimar un número adecuado de grupos para segmentar nuestro espacio de características. Este código consta básicamente de dos instrucciones. Primero veamos la segunda. fbis-nbclass del paquete FactoExtra construye y despliega una gráfica de codo para el conjunto de datos especificados, en este caso DataScale. Volvemos a generar el reporte para ver el resultado de esta función. Para generar la gráfica de codo, la función fbis-nbclass selecciona una secuencia de valores de k. Recuerden, el número de grupos en k medias. Por omisión, la función utiliza la secuencia de 1 a 10, aunque se puede cambiar tanto el valor mínimo de k como su valor máximo. A continuación, la función hace el agrupamiento de los datos para cada valor de k y grafica la dispersión de los datos para ese número de grupos. El segundo argumento en la función establece qué método debe utilizarse para generar la gráfica. Aquí escogemos k-means, que será el método que utilizaremos posteriormente nosotros para hacer el agrupamiento. El tercer argumento es la medida de calidad que se utilizará para evaluar el agrupamiento. En este caso seleccionamos WSS o método de la suma de cuadrados dentro de los grupos, que es la opción más común. Ahora debemos analizar la gráfica para seleccionar un valor de k que nos parezca adecuado. La idea es escoger el codo de la gráfica, es decir, el punto donde la curva cambia de una pendiente pronunciada que corresponde a una gran reducción en la variabilidad de los datos entre dos selecciones de k, a una pendiente más suave que corresponde a una menor reducción en la variabilidad. Este cambio de pendiente indica que agregar más grupos después de este punto no reduce significativamente la dispersión de los datos dentro de los grupos, es decir, no mejora significativamente la agrupación. En nuestro caso, parece haber dos opciones principales, e insistiremos que esta elección es sumamente subjetiva. En k igual a 2 hay un cambio importante en la pendiente, y hay otro cambio importante en k igual a 5. Nos inclinaremos por k igual a 5, por dos razones. En primer lugar, dividir los datos en dos grupos suele ser poco útil. Es como decir clientes buenos y clientes malos. Salvo que los resultados con una k mayor no tengan sentido o que los agrupamientos no se puedan interpretar adecuadamente, nos inclinaremos por una k mayor. La segunda razón es más técnica. Después de k igual a 2, conforme agregamos grupos, se sigue reduciendo considerablemente la variabilidad al interior de los grupos. Por otro lado, a partir de k igual a 5, aunque sigue reduciéndose la variabilidad, la reducción desde k igual a 5 hasta k igual a 10 es menor que la reducción entre k igual a 2 y k igual a 3. Probaremos entonces con k igual a 5. Antes de continuar, observemos que la gráfica tiene etiquetas por omisión y en inglés. La gráfica de codo no es un contenido que suele presentarse al cliente, pero si queremos hacerlo, sería conveniente pulir un poco la presentación. Para ello, modificamos el código para cambiar esas etiquetas. En el código modificado, el signo más permite agregar información, en este caso propiedades, al resultado de la función anterior, en este caso fbis-nbclass. La función labs, por otra parte, se utiliza para modificar las etiquetas de los ejes, la leyenda y los títulos de un gráfico generado por ggplot2. Aquí hemos modificado el título de la gráfica y el texto en los ejes. La instrucción que hemos dejado pendiente de discutir, setSeed50, no es necesaria y usualmente no es conveniente. Esta instrucción establece un punto de referencia para la generación de números aleatorios, o más correctamente, pseudo-aleatorios. Recordemos que en k medias
los centroides iniciales se escogen aleatoriamente y que esta técnica es susceptible a malos resultados dependiendo de la elección de los centroides. Entonces, establecer la semilla del generador de números aleatorios hace que cada vez que se ejecute el código, el resultado sea exactamente el mismo. Esto es útil para que alguien más pueda verificar los resultados. Por ejemplo, si ustedes desean repetir el ejercicio, lo cual es altamente recomendable. Si queremos evitar que esta gráfica se muestre en el reporte final, podemos agregar al bloque de código la directiva keep igual a none, que evita que se muestre la gráfica. Así podemos elegir cuándo generar la gráfica, típicamente para analizarla nosotros, y cuándo ocultarla para el cliente. Bien, a continuación hagamos la prueba de agrupamiento con el valor de k que hemos seleccionado, es decir, k igual a 5. Agreguemos otra celda de código R. Y agregamos el código necesario para hacer el agrupamiento de los datos con el método kmedias. Observemos aquí que hemos vuelto a definir la semilla de datos aleatorios. Lo hacemos siempre que vamos a iniciar un proceso aleatorio y queremos garantizar repetibilidad. En la línea 6 definimos la variable k y le asignamos el valor 5, es decir, el número de grupos. Pero lo verdaderamente interesante ocurre en la línea 7. Aquí estamos llamando el método kmeans que viene precargado en R y le pasamos 3 argumentos. Data scale, que es el conjunto de datos que se va a utilizar para el agrupamiento. Centers igual a k, que especifica el número de grupos que deseamos crear. Aquí podemos especificar el número directamente, es decir, escribir centers igual a 5. Pero es mejor práctica hacerlo a través de una variable, de manera que el código sea más fácil de leer y de modificar. Y finalmente, agregamos el parámetro nStart. Este parámetro le indica a kmeans que queremos repetir el ejercicio un determinado número de veces. En este caso, kmeans repetirá el agrupamiento de los datos 25 veces y escogerá el resultado con menor dispersión en los grupos. Recordemos que kmeans puede converger a soluciones locales dependiendo de los valores iniciales de centroides. Repetir el ejercicio un determinado número de veces reduce la posibilidad de caer en un mínimo local. El resultado del agrupamiento lo guardamos en la variable kmeansResult. La función kmeans no envía nada a pantalla, pero al tener el resultado ahora en una variable nos permite visualizarlo y analizarlo. Lo primero que podemos hacer es simplemente imprimirlo. Para ello basta con escribir el nombre de la variable que contiene los resultados. En este caso, kmeansResult. El resultado, cuando generamos la salida, no es muy bonito, pero suficiente para analizarlo. Se muestra el número de grupos y el tamaño de cada uno de ellos, es decir, el número de datos asignados a cada grupo. Se muestran también las posiciones de los centroides en las coordenadas normalizadas y el conjunto de etiquetas del grupo al que fue asignado cada punto del conjunto de datos. En esta forma de desplegar un vector, R nos informa en corchetes cuadrados al inicio el índice en el vector del primer elemento desplegado en el renglón correspondiente. Así, el primer número del primer renglón es el elemento inicial en el vector. El primer número en el segundo renglón es el elemento número 38 del vector, etc. En total se despliegan 200 valores de etiqueta que corresponden a los 200 datos del conjunto de entrenamiento. De manera que el primer dato del conjunto de aprendizaje quedó asignado al grupo 1. El dato 186 quedó en el grupo 4. Y el último dato en el conjunto de aprendizaje fue asignado al grupo 5. Si queremos una impresión más bonita, podemos hacer la impresión a través de Pander y tenemos un resultado más agradable. Observemos, sin embargo, que el reporte incluye un mensaje de advertencia. Este mensaje significa que la función Pander no tiene un método específico para objetos de clase kmeans. Por lo tanto, está utilizando el método predeterminado
para mostrar un objeto con múltiples componentes de texto. Afortunadamente, el resultado arrojado por K-means viene bien organizado y Pander lo despliega adecuadamente. Ahora bien, un elemento interesante que nos arroja Pander, además de un despliegue más limpio, es el nombre de las componentes del resultado, que en realidad funcionan como variables. De esta manera, pudiéramos imprimir solo las componentes que nos interesan, los centroides, por ejemplo. El signo de dólar o de dinero nos permite acceder a las componentes de una estructura, en este caso a las componentes centers de K-means result. También podemos aprovechar esa característica para procesar los datos o presentarlos a nuestro gusto. Por ejemplo, esos valores de los centroides, por estar normalizados, no nos dicen gran cosa de los datos originales. Podemos entonces regresarlos a sus escalas originales. Sin embargo, en general preferiremos otras formas de visualización. En el video previo, trabajamos con un conjunto de datos más simple, de calificaciones de estudiantes. Dado que esos datos tienen solo dos dimensiones, es fácil visualizar su distribución en una gráfica y mostrar los límites de cada clase. En nuestro ejemplo actual, sin embargo, los datos tienen 4 dimensiones, de manera que visualizarlos en una pantalla o en un papel, que son de 2 dimensiones, es imposible. Pueden utilizarse algunos trucos simples para 3 o incluso 4 dimensiones. Sin embargo, la visualización no resulta muy clara y lo que es más importante, pocas veces tendremos un caso real con tan pocas características como 4. En algunos casos pueden ser cientos de columnas. Hay algunas opciones para visualizar este tipo de resultados. La más interesante es la gráfica Bplot. Esta gráfica despliega la distribución de los puntos en un espacio bidimensional, con los grupos delimitados por regiones que llamamos elipses convexas, aunque no sean propiamente elipses, sino polígonos. El problema de estas gráficas es que utilizan variables nuevas, en este ejemplo dim1 y dim2, que no corresponden a nuestras variables originales, YouTube, Facebook, Newspaper y Sales, sino que se trata de las primeras dos componentes principales. El análisis de componentes principales es una técnica de reducción de dimensiones que transforma las variables originales en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas componentes principales. Estas componentes principales capturan la mayor parte de la variabilidad presente en los datos originales. Estas nuevas variables son combinaciones lineales de las variables originales, es decir, cada componente principal tiene una porción típicamente distinta de cada una de las variables originales. De manera que poco o nada podemos decir de la distribución de las clases en función de las variables originales. Sin embargo, estas gráficas son útiles porque nos permiten analizar la calidad de los grupos. En general, quisiéramos que las regiones no se traslapen. Aquí tenemos puntos que pertenecen a dos clases a la vez. Esto nos indica que quizás la elección de k igual a 5 no fue buena. Veamos, sin entrar en muchos detalles, con respecto a los componentes principales, cómo generamos estas gráficas. Antes que nada, aprovechamos aquí para introducir una descripción de sección, que hemos llamado grupos de datos, con un texto sin importancia para nuestro ejercicio. Con respecto a la gráfica Bplot, lo primero que hacemos después de generar los grupos es copiar la columna cluster del resultado de K-means dentro del conjunto de datos originales Data Marketing. Aquí estamos utilizando el mismo nombre de columna, cluster, pero podríamos utilizar otro nombre dentro del conjunto de datos Data Marketing. Si ahora mandamos imprimir el encabezado de Data Marketing, observamos que hay una nueva columna con los valores de cluster. Para generar la gráfica de grupos o gráfica Bplot, utilizamos la función fviscluster, que forma parte del paquete FactoExtra. Esta función puede recibir una cantidad amplia de argumentos,
Aquí solo utilizamos tres argumentos. El primer argumento se llama object. Es obligatorio y especifica el nombre del objeto que contiene los datos de agrupamiento. En este caso, k-means result. El segundo argumento, data, especifica el conjunto de datos de aprendizaje. Es obligatorio en el caso de haber utilizado k-means para generar los clústeres. El tercer argumento, geom, especifica la geometría a usar en el gráfico, como point o text. No es obligatorio, pero es muy útil para personalizar la visualización. Volvemos a generar el reporte y obtenemos la gráfica que habíamos mostrado anteriormente. Muy bien, hagamos ahora la prueba con k igual a 4. Este parece ser un mejor resultado, sin traslapes en las regiones. Sin embargo, recordemos que la consideración más importante para particionar los datos es conocer cuál es el deseo del cliente. Si el cliente está buscando separar sus datos en 5 grupos, es preferible aceptar cierto traslape entre los grupos que forzar los objetivos del negocio. Por otra parte, recordemos también que esta gráfica utiliza solamente las dos primeras componentes principales, pero en todo conjunto de datos se tienen la misma cantidad de componentes principales que de variables originales. Es decir, en este caso, estamos ignorando dos componentes principales, por lo que la descripción que tenemos no es 100% precisa. Asimismo, la técnica de componentes principales asume que las variables originales pueden representarse mediante combinaciones lineales de las componentes principales, lo cual no es necesariamente el caso. De cualquier manera, esta gráfica en componentes principales es un buen indicador en la mayoría de los casos. Así que en nuestro ejemplo, continuemos con k igual a 4. La gráfica biplot es útil para los analistas de datos, pero es de poca utilidad para el cliente. Así que típicamente no la vamos a mostrar en el reporte final. Así que veamos otra manera de visualizar los resultados. Lo primero que haremos será desactivar la instrucción que genera la gráfica para no deshacernos del código y tenerlo a mano cuando se requiera. Basta con colocar el signo numeral o de comentario al inicio de la línea. Recordemos que el intérprete de R ignora todo lo que sigue en una línea a partir de este signo. También agregamos un comentario sobre lo que hace la siguiente línea y enfatizamos que está desactivada. Las gráficas son nuestra forma favorita de visualizar un resultado, y uno de los tipos de gráficas son las tablas. Entonces, una opción de visualización es desplegar el resumen de los datos, pero para cada grupo por separado. Para ello, agregamos este otro segmento de código, que por lo pronto no funciona bien, aunque de acuerdo con la documentación de R, debería funcionar perfectamente. Este segmento de código debería utilizar un ciclo para imprimir los resultados de cada grupo de forma iterativa, pero Pander tiene problemas para generar su salida en un ciclo. Así que antes de probarlo, necesitamos hacer un par de ajustes, al menos mientras los desarrolladores de Pander corrigen ese pequeño detalle. Pero primero analicemos este código que al final se quedará. Lo primero es el ciclo for. Para aquellos que no estén familiarizados con la programación o con los ciclos en R, esta instrucción especial establece una rutina que debe repetirse un cierto número de veces, solo cambiando algunos datos. La instrucción inicia con la palabra especial for y le sigue entre paréntesis lo que llamamos la condición, similar a la que usamos en el bloque if. A continuación, se abre un par de llaves que contendrán el código que debe repetirse. Para controlar las repeticiones, es decir, las iteraciones, se utiliza una variable de índice que puede llevar cualquier nombre. Aquí utilizamos la letra i, que es por mucho la elección más común en programación, pero se puede utilizar cualquier otro nombre, índice por ejemplo. Cada vez que se completa una secuencia del código del ciclo, el valor del índice se incrementa en 1, a no ser que especifiquemos otra cosa en la condición
o que modifiquemos el valor de i dentro del ciclo, lo cual no es una buena práctica. El término 1, 2.k representa una secuencia de números que inicia en 1 y termina en k. En nuestro caso, la secuencia sería 1, 2, 3, 4. Entonces, la instrucción for completa dice: repite el código del ciclo para todos los valores de i en la secuencia 1, 2.k. La primera instrucción dentro del ciclo for es simple. La función cat en R se utiliza para imprimir texto en la consola o en un documento R Markdown, como la salida de una libreta R. Esta función mandará a la salida todo lo que aparece entre los paréntesis, siempre que lo pueda convertir a texto. Para eso, toma las cadenas de texto y las une en una sola cadena, separando las cadenas originales con un espacio en blanco. En nuestro caso, la entrada original está formada por una cadena de texto seguida del valor actual de i y otra cadena. La primera cadena empieza con el carácter especial diagonal invertida n, que en R y en muchos otros lenguajes significa retorno de carro, es decir, cambia de línea en la salida e inicia una línea nueva. A continuación, le sigue una etiqueta en HTML, en este caso H4, que significa un encabezado de cuarto nivel. Todo el texto a continuación se imprimirá en ese estilo hasta encontrar la etiqueta HTML de cierre, que debe ser diagonal H4. A continuación, cat agrega la subcadena resumen del clúster, un espacio en blanco, el valor actual de i, otro espacio en blanco y otra cadena formada por dos puntos, cambio de línea y la etiqueta HTML de cierre de estilo. Por elegancia debí poner primero la etiqueta y después el cambio de línea, pero el resultado es el mismo. Si ejecutamos el código hasta aquí, obtenemos esta salida. Observemos que son 4 líneas de texto idénticas, con una tipografía ligeramente menor que la de grupos de datos que está en H3. El ciclo ha escrito 4 líneas, el valor de k con un texto formado por resumen del clúster seguido del valor actual de i, seguido por 2 puntos y cambio de línea. La siguiente línea de código selecciona un subconjunto de datos tomados de Data Marketing y que serán aquellos para los cuales la variable cluster tenga un valor igual al valor del índice. Es decir, para la primera iteración seleccionará el subconjunto de datos con cluster igual a 1, que corresponde a aquellos puntos del conjunto de aprendizaje asignados al grupo 1. En la siguiente iteración, cuando i es igual a 2, tomará los datos del grupo 2 y así sucesivamente. El resultado lo guardamos en la variable cluster data. Finalmente, en la última instrucción del bloque, tomamos los datos del grupo actual y, que ya tenemos en cluster data, pero dejamos fuera la quinta columna que corresponde a la etiqueta del grupo. Esa columna no tiene significado de negocio. A continuación, obtenemos el resultado estadístico de ese conjunto de datos y se lo pasamos a la función pander para que los mande a la salida de manera bonita. Sin embargo, ya adelantamos que este código no funcionará bien. De hecho, si generamos el reporte, obtendremos esta salida. Entonces, haremos los ajustes siguientes. La opción de bloque results igual as is instruye al intérprete de R para que trate los resultados que en el bloque se generen tal como son, sin formato adicional de R Markdown. La instrucción pander option, por otra parte, establece la opción específica de pander que le pasamos en el argumento. En este caso, especificamos que queremos poner el valor de knit r.auto.asIs en false, para desactivar la conversión automática de pander a objetos knit asIs, que es lo que puede causar problemas en los ciclos.
Volvemos a generar el reporte y obtenemos la salida que deseábamos. Bien, ya con los resultados como los queríamos, empecemos comparando los datos del grupo 1 con los datos globales. Lo primero que observamos es que las campañas publicitarias agrupadas dentro del grupo 1 estuvieron asociadas a ventas máximas por abajo de la media global. Las ventas en el grupo 1 fueron de máximo 16.8 miles de dólares, mientras que la media global fue de 16.83 miles de dólares. Estos resultados parecen estar en concordancia con la inversión hecha en publicidad en YouTube, donde nuevamente las inversiones máximas en las campañas del clúster 1 están apenas por arriba de la media global. La relación es menos clara en cuanto a las inversiones en diarios y Facebook. Comparemos ahora todos los grupos. Al ver todos los grupos juntos, podemos confirmar que la inversión en YouTube parece influir ampliamente en las ventas. Las ventas más altas se obtienen en el grupo 3, donde las inversiones en YouTube son también las más altas, mientras que las más bajas se obtienen en el grupo 4, donde también las inversiones en YouTube son las más bajas. Las inversiones en Facebook no varían demasiado entre los grupos, de acuerdo con este agrupamiento. Pero en el grupo 2, donde se presenta la mayor reducción de inversión en Facebook, con una alta inversión en YouTube, también bajan considerablemente las ventas. Ok, aquí quiero resaltar 3 puntos muy importantes. En primer lugar, recordemos que estos datos no son reales. Fueron generados hace años de forma artificial. Así que estas conclusiones no necesariamente son realistas. Y no podemos afirmar a partir de estos resultados que las campañas más rentables sean las realizadas en YouTube. Además, el éxito de una campaña publicitaria en un medio específico depende de diversos factores, entre los que podemos destacar el giro del negocio, el segmento poblacional al que está dirigido, los contenidos utilizados y la época del año. El objetivo de este ejercicio es solo aprender a realizar un análisis de datos con K-medias. En segundo lugar, hay que destacar que la interpretación de los resultados corresponde a los especialistas en negocios. Cuando se genera inteligencia a partir del análisis de datos, suele haber lo que llamamos un pipeline, una cadena de especialistas. Simplificando un poco, los ingenieros de datos se encargan de que los datos en el repositorio sean útiles, que estén limpios y sean fácilmente accesibles. Los científicos de datos y expertos en Machine Learning desarrollamos los algoritmos necesarios para procesar los datos. Los analistas utilizan esos algoritmos para generar resultados como los que vemos aquí y se los entregan a los expertos en negocios, típicamente un consultor o el director de finanzas o el director general de la empresa. Son ellos quienes con su perspectiva de negocio deben interpretar los resultados. Quizás alguno de ustedes es experto en negocios y puede deleitarse con estos números. En mi caso, que soy científico de datos, me basta con decir que aquí parece haber información interesante y concluyente. Y en tercer lugar, el análisis que hemos hecho es apenas el análisis preliminar. Aquí podemos aún ampliar en el análisis utilizando técnicas más sofisticadas, por ejemplo, o agrupando los datos de diferente manera. Por ejemplo, tomando en cuenta solo un medio. Muy bien, el reporte puede quedar aquí con la documentación que se considere conveniente, justificación, objetivos, metodología, etc. Pero se dice que una imagen dice más que 1000 palabras. En este caso no estoy seguro de que la frase aplique, pero incluir algunas gráficas siempre es buena idea. En nuestro caso, dado que este video ya se extendió demasiado, dejaré el reporte en este punto. Posteriormente, en algún video sobre visualización, agregaremos algunas gráficas, por ejemplo, de distribución. Las técnicas de agrupamiento son una herramienta muy útil para analizar datos cuando se carece de conocimiento suficiente sobre la naturaleza de un sistema. Y K-medias es una de las técnicas de agrupamiento más conocidas y más simples. En este video hemos utilizado el método K-medias para analizar un conjunto de datos más interesante que el que usamos en el video previo, aunque sean datos sintéticos.
aprovechamos para analizar aspectos de la elaboración de una libreta, particularmente algunos trucos para lograr un buen reporte. Espero contar con ustedes en los siguientes videos. En algunos de ellos extenderemos el análisis del ejercicio de hoy. Hasta la próxima, cuídense mucho, suscríbanse al canal y dejen un like si el video les pareció de utilidad.